Muy bien, buenas noches, hermanos. Arrancamos la primavera, arrancaron la lluvia de los Pinocha bendita. Pero bueno, no nos quejamos. Quería compartir con ustedes un pasaje en la carta de los Gálatas. Hace un tiempo estuve leyendo esta carta y por más que uno ya ha leído muchas veces y conoce el contexto y lo que el apóstol Pablo quiere enseñar ahí, siempre es interesante ver el celo de Pablo por la pureza del Evangelio, ¿no? Y es interesante en un mundo o en un contexto donde el Evangelio está tan vapuleado también, ¿no? Donde hay tantas expresiones de fe que se catalogan dentro del cristianismo o del Evangelio. Y Pablo escribe esta carta a un grupo de creyentes que él había predicado, una iglesia que había nacido por su predicación, pero que en determinado momento del camino se habían apartado o habían dejado que dentro de la iglesia se predicara un mensaje que no era el Evangelio de la gracia de Dios y que estaba interfiriendo en la vida y en la forma de pensar de los creyentes. Es una carta que nos habla acerca de lo que el Evangelio hace en la vida del creyente, que tiene que ver con una forma de vivir que se basa en la libertad en Cristo, en la vida abundante y no en la sujeción a los ritualismos, a las expresiones exteriores de la fe y mucho menos al libertinaje, como también habla en la segunda parte de la carta, donde ya está contrastando a aquellos que pensaban que se podía vivir de cualquier manera. Y cuando arranca la carta, tiene algunas particularidades, porque Pablo suele presentarse y suele tener una oración por los creyentes, reconocer alguna de las cosas buenas que la iglesia hace, alentarlos, orar por ellos. Pero acá Pablo tiene un tono muy, muy duro, ¿no? Y arranca directamente luego de su presentación y de la defensa de su apostolado, de su llamamiento como apóstol por el Señor Jesús, a declarar cuál es el asunto concreto del mensaje. Y les invito a leer esos versículos del 1 hasta el 10. Hace un tiempo estuve con la idea de comenzar un estudio de esta carta, pero bueno, ya veremos si se da. Pero por lo menos ver esta primera parte acá y después veremos qué pasa. Pablo, Gálatas 1:1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios, de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y Pablo empieza hablando de este evangelio basado en la gracia de Dios y que nos llama a la libertad en Cristo. No solo
a la libertad de la condenación eterna, no solo a la libertad del pecado, ¿no? Y de una vida sin sentido, como dice el apóstol Pedro en su carta, sino también a la libertad de un montón de normas religiosas que los falsos maestros que venían de parte de los judíos les querían imponer. Pablo empieza, como vimos, defendiendo la autoridad de su apostolado, ¿no? Defendiendo que él no era apóstol o no se hacía llamar apóstol porque él se le había dado la gana, porque algún grupo de personas lo había designado con ese título, sino que él había sido llamado por el Señor Jesús, que había resucitado de entre los muertos. Y eso es muy importante para Pablo, porque la veracidad de su mensaje descansa sobre la veracidad de su llamado como apóstol. Él estaba anunciando un evangelio que había recibido de parte de Dios mismo, ¿eh? Y si uno vuelve a leer todos los acontecimientos de Hechos de los Apóstoles y algunas otras escrituras, va a poder encontrar que el apóstol Pablo, luego de aquel encuentro dramático ahí en el camino de Damasco, donde escucha la voz del Señor, donde es confrontado con ese desafío de Dios para ir a predicar el evangelio a los gentiles y llegar a predicar a los reyes y un montón de personas importantes, se va un tiempo a una región apartada en Arabia y tiene un tiempo ahí, como podemos a ver, o seguimos estudiando esta carta, que él cuenta, donde ahí estuvo recibiendo de parte del Señor una enseñanza directa, ¿eh? Y Pablo transmite este evangelio que había recibido. En la carta a los Corintios, él dice que él enseña lo que recibió, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día. Ese es el cerno, el centro del evangelio que predicamos, el evangelio de la gracia, que consiste en la salvación por medio de la fe en Jesús. La persona que cree en Cristo como Salvador personal tiene vida eterna. Y dice la Biblia, no vendrá a condenación porque ha pasado de muerte a vida. Este es el evangelio que Pablo predica, que habla de un Jesús, ¿no? El Hijo de Dios encarnado que viene al mundo al encuentro con el hombre para colocarse en el lugar del hombre y sufrir en el lugar del ser humano, en el lugar de la humanidad, la condena por el pecado, ¿no? Dice el apóstol Pablo en muchos pasajes, otros autores también, como Juan y como Pedro, que Cristo murió por nuestros pecados. Y ese carácter sustitutorio, ¿no?, de la obra de la cruz es lo que a nosotros nos permite afirmar que somos salvos. Podemos decir que somos salvos y que vamos a seguir siendo salvos porque todos los pecados que nosotros hicimos o en algún momento podamos llegar a hacer ya fueron pagados por Cristo, ¿no? Cristo pagó el precio completo de todos nuestros pecados. No los pecados que cometimos hasta el día que pedimos perdón, todos los pecados que cometimos, los que vamos a cometer, no importa qué categoría, todos fueron limpiados por la sangre derramada del Señor ahí como un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso dice el escritor de los Hebreos que con una sola ofrenda, en Hebreos 10:14 dice que el Señor Jesucristo con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, ¿no? Y hace el contraste entre el efecto de los sacrificios que se hacían en el antiguo pacto, que no tenían ese poder, solo pateaban la pelota para adelante, cubrían los pecados, pero al año siguiente había que volver a ofrecer otro sacrificio. El sacrificio de Cristo no tiene más necesidad de ser ofrecido otra vez, ni de que se ofrezcan otros sacrificios, porque ese solo era absolutamente suficiente. Y como decíamos, nos trae la libertad de la condenación, nos trae la libertad sobre las consecuencias de vivir en este presente siglo malo, y también nos trae la libertad para una vida de obediencia al Señor Jesús. Ya no somos esclavos del pecado, ya no tenemos que seguir andando en lo que nos imponía la naturaleza pecaminosa, sino que podemos obedecer a Dios. Ahora, Pablo empieza a dar palo, para decir un término que nos podamos entender, en el versículo 6. Porque dice, estoy maravillado, ¿no?, de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por su gracia para seguir
un evangelio diferente. Esta expresión, estoy maravillado, no es que estaba súper contento, sino al contrario, estaba como sorprendido, impactado, le llamaba la atención poderosamente este cambio en la actitud de los hermanos de Galacia. Ellos habían escuchado el evangelio de la gracia de Dios, lo habían creído, se habían salvado, confiaban en el Señor para su salvación, para su vida, para su sostén, pero de pronto empezaron a prestar oído a otras personas, a otros mensajes que estaban trayendo sobre ellos una perturbación, como vamos a ver ahora, ¿no? El evangelio, como decíamos recién, se sustenta en la gracia. Dice el versículo 6 que Dios lo llamó por la gracia de Cristo. La gracia es ese favor inmerecido de Dios. Es un concepto que el Nuevo Testamento toma y aplica de una manera única. No tiene que ver con nada que nosotros podamos hacer. Tiene que ver con una disposición del corazón de Dios, que nos ama y sin ninguna acción de nuestra parte, sin nada que nosotros podamos hacer para ganarlo, Él nos ofrece o nos da la salvación. Por gracia, dice Pablo en Efesios, somos salvos por medio de la fe. Es un regalo de Dios que nosotros recibimos cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador personal. De ese mensaje, ¿no?, que no tenía ninguna necesidad de otra cosa adicional, ellos pasaron a pensar que, además de haber creído en Cristo como Salvador personal, ahora tenían que cumplir algunos aspectos de la ley de Moisés. Había toda una movida en el tiempo de Pablo, donde creyentes que venían de un trasfondo judío, o personas que eran del pueblo de Israel, no podían entender que todo aquello que ellos habían guardado por siglos, ahora no tuviera ninguna trascendencia. Ellos decían, bueno, el Evangelio nació en los judíos, Jesús era judío, Jesús practicaba la ley, entonces querían imponer esas cargas que ellos habían tenido como seguidores de la ley de Moisés a los creyentes que eran de otro trasfondo, que venían de pueblos gentiles o pueblos no judíos, y eso estaba generando un choque muy importante. Pero no era solamente un tema cultural, y no era solamente una cuestión menor de formas o de liturgia. Estaba en juego la realidad de la salvación, ¿no? Porque si para poder salvarse, además de la fe, hace falta hacer algo más, quiere decir que la obra de Cristo no fue suficiente, que no fue una obra perfecta, que su salvación requería de nuestra ayuda para poder alcanzar el cielo. Es tremendo la implicancia de todo esto. Y además implica que es inestable, porque nuestra salvación, nosotros enfatizamos muchas veces, nuestra salvación es una obra de la gracia de Dios y no depende de lo que nosotros hagamos. Por eso enfatizamos siempre que la salvación no se puede perder, ¿no? Nosotros somos salvos por gracia mediante la fe y somos hechos hijos de Dios, unidos a Cristo por el Espíritu Santo, y ese vínculo es indestructible. Si la salvación dependiera de lo que yo tengo que hacer, entonces estaría en juego el final de ese camino. Ahora la Biblia dice que los creyentes ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, y afirma que nosotros vamos a ser presentados delante de su gloria con gran alegría, dice Judas en el único capítulo, en el versículo 24. Es una certeza total y absoluta la salvación del creyente. Pero si hay alguna parte que yo tenga que hacer, entonces no sería así. Y la salvación no se obtiene por la gracia y se mantiene por las obras. La obra de la salvación es absolutamente completa. De manera que una vez que yo soy salvo, puedo estar tranquilo y seguro de que el Señor me va a llevar para estar en su presencia. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay absolutamente lugar para ninguna duda, ¿no? No hay ninguna posibilidad de que Dios no cumpla con el propósito de que seamos presentados delante de su gloria con gran alegría. No hay ninguna posibilidad de que Dios no haga lo que dice en Efesios, que nos lleve para ser
para la alabanza de la gloria de su gracia. Es la bendición de la salvación que podemos disfrutar, ¿no? Los que hemos creído en Cristo como Salvador, los que hemos descansado en la gracia, podemos saber que somos salvos por medio de la fe. Ahora, Pablo dice que había personas que estaban predicando un evangelio diferente. La palabra que usa ahí en el versículo 6 es la palabra héteros en el original, ¿no? Que es una palabra que tiene varios derivados en nuestro propio idioma, ¿no? Si dijimos que algo es heterogéneo, ¿no? O heterosexual, como se usa ahora, está hablando de cosas que son de naturaleza diferente, ¿no? Un evangelio, estaban escuchando un evangelio completamente diferente al que había sido anunciado por Pablo. Y en el versículo 7 dice, no es que haya otro, sino que algunos que os perturban quieren pervertir el evangelio. Y esa palabra otro significa otro de la misma clase, ¿no? Y el contraste de las dos palabras es interesante, porque si uno va a comprar unas manzanas, por ejemplo, ya que tenemos acá productores de manzana, y elige entre una manzana red, ¿no? Una manzana roja o una manzana Fuji, son dos clases o dos variedades de la misma fruta, son distintas, tienen semejanzas, tienen diferencias, pero son manzanas. Ahora, si yo en vez de una manzana agarro un ladrillo refractario, es otra cosa completamente diferente. Y este es el contraste de las palabras, ¿no? No hay otro evangelio, no hay evangelios similares, parecidos, ¿no? No hay otro, hay uno solo, ¿tá? Y este es el evangelio que nosotros predicamos. El que predica otro evangelio está perturbando a los creyentes. Y esta palabra, también perturbar, habla acerca de sembrar en la mente de las personas que escuchan inquietud, confusión, esa sensación de agitación, por no poder saber realmente dónde está parado. Y eso es algo que es realmente un daño tremendo sobre la vida de los creyentes. Y lamentablemente no es algo que pasa solamente en el tiempo, o que pasaba solamente en el tiempo del apóstol Pablo, sino que puede pasar también en nuestro tiempo, ¿no? En aquel momento los judaizantes, como se les llama a estos falsos maestros, querían hacer creer a los hermanos de Galacia que habían sido salvos por medio de la fe, que ahora tenían que cumplir con ciertos parámetros de la ley de Moisés, que tenían que practicar el rito de la circuncisión, que tenían que guardar ciertas fiestas, que tenían que restringir su dieta, ¿no? Acomodarse a algunos preceptos de la ley de Moisés, porque si no, no podían ser justificados delante de Dios. Y estaban poniendo en duda la genuinidad o la autenticidad de su fe, de su salvación. Ahora, quizás estas cosas puedan pasar también en nuestro tiempo, ¿no? A veces hay algunas ideas que uno puede escuchar por ahí donde se cuestiona también la autenticidad de la fe de los creyentes o de las personas que están en la iglesia en función de ciertos parámetros visibles de espiritualidad. Y si una persona no se adapta a esos parámetros visibles, le empiezan a decir si será realmente un convertido. Si comete algún pecado, si cae ante la tentación, ¿serás realmente salvo? Y eso es una perversión del Evangelio. Es cierto que si una persona nace de nuevo, es esperable un cambio de conducta, ¿ya? Porque el Espíritu Santo viene a morar a nuestra vida y debería empezar a producir en nosotros su fruto, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿no? Tendríamos que empezar a desear una vida nueva, dejar atrás lo que éramos antes de conocer a Cristo y adoptar las actitudes del Señor Jesús. Desear leer la Biblia, tener deseos de estar con el Señor, de orar, de estar en la reunión, de congregarnos, etc. Pero también es cierto que todo eso es un proceso y que toma tiempo. Y también es cierto que, aunque
se espera de nosotros que maduremos, no siempre esas cosas se producen. Todos nosotros tenemos luchas, tenemos tentaciones, sufrimos caídas y no vamos a la velocidad que quizás deberíamos ir. Pero eso no quiere decir que haya algo malo con nuestra salvación. ¿Es deseable un creyente inmaduro? Por supuesto que no, pero existe, ¿no? El apóstol Pablo por lo menos conocía a algunos ahí en la primera carta a los Corintios. Por tanto, no hay mucha diferencia entre creer o anunciar que la salvación se pierde, ¿no?, que decirle a una persona o hacerlo dudar de si será realmente una persona salva porque no cumple con algunos parámetros de religiosidad exterior. Lo importante es haber creído en Cristo como Salvador personal y tener claro que uno tuvo un encuentro con el Señor Jesús, que le pidió perdón por sus pecados y que esté dispuesto a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Después, el proceso, el tiempo, lo irá llevando el Señor. Ahora, Pablo dice que estas personas estaban pervirtiendo el Evangelio, estaban introduciendo cosas que no eran absolutamente o que no pertenecían al mensaje, eran como agregados que no correspondían al mensaje. Y no importa quién haga eso, nadie tiene autoridad para agregar o quitar nada al mensaje del Evangelio. Dice ahí Pablo, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es decir, no importa quién predique ni los galardones que tenga, incluso si es un ángel del cielo, ¿no?, una figura angélica, no es un ángel que viene de Dios, ¿no? Los ángeles de Dios transmiten mensajes fieles, ¿no?, pero viene una figura ahí extrahumana y trae un mensaje. No le crean, ni siquiera a mí me crean, dice Pablo, si predico un evangelio diferente del que les prediqué. Hay un solo evangelio, hay un evangelio que hay que creer. Ahora, dice que el que hace eso está bajo maldición. Dice 2 veces en el versículo 8 y en el 9, que si alguno predica un evangelio diferente, sea anatema. Es una palabra que se usa para describir una maldición, una condena irrevocable, alguien que está destinado a la condenación y a la destrucción. De esa seriedad hablamos cuando Pablo se pone a hablar de la pureza del Evangelio. En este mundo en el que vivimos hay otras expresiones de evangelios diferentes, ¿eh?, que no solamente son este evangelio de la legalidad, que además de la fe exigía el cumplimiento de obras para alcanzar la justificación delante de Dios. A veces hemos escuchado hablar de un evangelio de la prosperidad, ¿no?, un mensaje que promete salud física, bienestar material a aquellas personas que reciben este evangelio. Y es un mensaje que no está sustentado en la Biblia, es un mensaje inventado, ¿no?, que toma algunos pasajes y los extrapola a cosas que no tienen nada que ver y que encima de todo, ¿eh?, además de terminar decepcionando a la gente, ¿no?, las termina deprimiendo, porque cuando una persona que se acerca por estas promesas tan fantásticas que hace el Evangelio de la prosperidad y no reciben lo que buscaban, terminan siendo acusados de ser personas que no tienen suficiente fe. Es un evangelio falso. También hay un evangelio de la comodidad, ¿no?, un mensaje donde la figura del ser humano es exaltada y donde se promueve que nuestro objetivo en la vida es conquistar nuestros sueños personales y en base a nuestra capacidad y a nuestra inteligencia y a nuestro esfuerzo y a lo que nosotros valemos, podemos alcanzar lo que queramos. No tiene nada que ver tampoco con el verdadero evangelio de la fe en Cristo, que nos dice que nosotros lo que somos es siervos del Señor y que hemos sido llamados para cumplir su propósito. Hay un evangelio de la liviandad, donde
está todo bien, ¿no? Donde el mensaje se adapta para ser aceptado por la sociedad y estar bien con todo el mundo. No se habla del pecado, no se habla del infierno, porque no se quiere asustar ni ofender a nadie, ni que nadie se sienta discriminado. Entonces, todo corre ahí, ¿no? Y eso el apóstol Pablo también después lo va a tratar. Así que estas desviaciones, ¿no? Como el materialismo, como el humanismo o el hedonismo, esta búsqueda del placer y hacer lo que uno le da la gana, son distorsiones del Evangelio, ¿no? Y tienen un origen común. Es el origen de toda desviación del Evangelio es nuestro corazón duro, ¿no? El corazón duro de los seres humanos, el nuestro también porque somos humanos. Y miren lo que Pablo dice a Timoteo, ya para ir terminando, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3, Pablo dice: vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esto quiere decir a sus propios malos deseos. Y, dice después, apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, ¿no? Y se da una doble condición acá. Primero, la incapacidad de escuchar la verdad, ¿no? Cuando la verdad nos incomoda, cuando el Evangelio nos confronta, entonces eso lo rechazamos. Como aquellas personas que empezaron a oír al Señor y dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede recibir? Y se fueron, ¿no? Y es lo que dice acá: no querían sufrir las demandas del auténtico Evangelio. Y el otro aspecto que está ahí es la comezón de oír. Es una frase capaz que no es tan clara o tan común, que describe un poco como el deseo de escuchar otra cosa. Si bueno, esto ya lo oí, ¿no? Como que escuchar demasiado la misma cosa le causa una picazón y necesita estar cambiando. Y es una característica también de todos los tiempos y de nuestro tiempo en particular, donde queremos estar siempre escuchando cosas nuevas y cosas que nos convengan, ¿no? Un mensaje que se adapte a lo que a nosotros nos queda bien. Cada uno conforme a su propio deseo. Y al que le gusta una cosa, busca un evangelio que le diga que eso está bien y que no lo tiene que cambiar, que puede seguir haciendo lo que le gusta, que puede seguir sin dejar atrás cosas de su vida, porque lo que sea. No importa la justificación, lo importante es que uno siente una validación para hacer lo que le da la gana con una pátina o un barniz ahí de espiritualidad, porque según su interpretación o según el mensaje de un fulano, eso la Biblia dice que está bien. Y no está bien. Hay un solo mensaje del Evangelio. Y cuando la palabra de Dios se confronta con cualquier pensamiento humano, lo único que vale es la palabra de Dios. Como dice Pablo en Romanos: antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y yo pensaba cuando estaba anotando estas cosas, si no estamos quizás nosotros generando nuestro propio evangelio. Si no nos hacemos un mensaje a nuestra medida, donde dejamos para un costado algunas cosas que sabemos que no están bien, pero las tratamos de matizar, las tratamos de diluir, las tratamos de quizás dejar de lado, porque queremos enfatizar otras que sí hacemos. Entonces nos hacemos una propia versión, un blend, ¿no?, de evangelio que nos convenga, que nos guste, con las cosas que sí hacemos y que oculte las que no hacemos. Tenemos que tener cuidado porque es lo que decía Pablo, aunque sea para nosotros, eso no está bien. Tenemos que buscar el evangelio de Cristo, un mensaje cristocéntrico, ajustado a la palabra, pero sobre todo un mensaje que se transmita a través de nuestra vida. Y Pablo termina este párrafo en el versículo 10 diciendo que vivir de esa manera, predicar el evangelio auténtico y vivir el evangelio auténtico, no suele ser del agrado de todo el mundo. ¿Bien? Quizás para Pablo sería más fácil dejarlo correr todo, ¿no? Y decir, bueno, cada uno que ayune como quiera, como decía un amigo hace años, ser conciliador, ser inclusivo y
decir, bueno, estamos todos del mismo bando y vamos arriba. Todo es relativo, como se dice ahora, pero no es lo que la Biblia dice. Y el apóstol Pablo dice, si yo quisiera agradar a los hombres en este aspecto, no sería siervo de Cristo. Como siervo de Cristo, tengo que decir, hay un solo evangelio. Hay un solo evangelio de la gracia de Dios, que es el que predico, y hay una sola verdad, que es la palabra de Dios. Y eso es que los hombres, los seres humanos, tenemos que creer para ser salvos y que tenemos que vivir para agradar a Dios. Conclusión. Tenemos que ser conscientes y coherentes. Conscientes de que existen estos evangelios diferentes. Y saber que para poder identificarlos y confrontarlos, tenemos que conocer el auténtico. Tenemos que saber en qué consiste el evangelio de la gracia de Dios, primero para disfrutar de la vida abundante que Dios nos quiere dar y no andar a los tumbos por la vida temerosos por las amenazas que se nos plantean ahí cuando se hablan otros evangelios. Pero también tenemos que ser coherentes para vivir y predicar ese mensaje que Dios nos dejó a nosotros, aunque no sea del agrado de los demás, porque eso es lo que hace un siervo de Cristo. Que Dios bendiga su palabra.